Hola, bienvenidos a un nuevo video. Muchos de ustedes me han preguntado y me han expresado que están preocupados por el inglés, por probar qué nivel de inglés tienen, y yo sé que es muy importante, sobre todo para algunos programas, porque algunos de los programas de inmigración les piden al menos un nivel básico de inglés o de francés. En mi caso yo no hablo muy bien francés, apenas me defiendo, pero el inglés, el examen de inglés lo tomé uno hace 2 años, que fue el IELTS. Lo tomé hace 2 años y tomé el académico. Y ahorita hace casi un mes presenté el General, el IELTS General. Les voy a contar mi experiencia en cómo me fue ese último examen. Si ustedes quieren que yo les cuente cómo me fue en el académico, también déjenmelo en los comentarios y yo les cuento qué diferencias hubo, más o menos cómo me fue, en cuál saqué mejor puntaje, y así yo les voy contando más o menos cómo me fue. Hoy vamos a hablar específicamente del General. Les cuento que los hice ambos acá en Canadá, pero este lo hice aquí en Charlottetown. A diferencia del otro examen, este examen me lo dividieron en 2 días y hay 4 partes fundamentales: listening, speaking, writing y reading. Escuchar, hablar, leer y escribir. Entonces esas 4 partes son las más importantes. Hacen un puntaje por cada parte, pero también te sacan un puntaje total de todo, y eso es más o menos como lo que cuenta y el puntaje que inmigración toma en cuenta. Sean muy cuidadosos a la hora de saber qué examen de verdad necesitan, porque usualmente el académico lo piden para entrar a instituciones o para hacer alguna clase de cursos, y al general lo toman más que todo para programas de migración o para venir para acá. En este caso yo no lo tomé para planes de inmigración, sino solamente como para ver con mis papás qué tanto había progresado y qué tanto había subido y mejorado mi nivel de inglés ya estando aquí en la isla por casi un año o más. Ahora sí vamos al grano y les voy a contar todo de cómo fue ese día. La verdad, yo me registré más o menos un mes antes porque los cupos son súper limitados, así que sean muy cuidadosos con eso, y me registré por medio de la página. Recuerden que es la página oficial para que no tengan ningún tipo de inconvenientes ni ningún tipo de fraude. Se registran y pagan también en línea, les llega un correo de confirmación contándoles en dónde, a qué hora y cómo y qué tienen que llevar. A ese examen no pueden llevar nada, tienen que llevar apenas su pasaporte, porque eso es súper importante, que lleven el pasaporte para que ellos puedan confirmar que ustedes son los del registro. Pero ellos les proveen lápiz, borradores, esferos, así que por eso no se preocupen. Tengan mucho cuidado y procuren que si no los necesitan no lleven sus celulares, porque eso les puede incluso costar que les quiten el examen. Y también tengan mucho cuidado con relojes. También son muy cuidadosos, se me pareció muy curioso, son muy cuidadosos con cosas de accesorios, manillas, anillos, collares, y solo los dejan entrar si son cosas religiosas, porque pues eso es como un delito, quitarle a una persona cosas de su religión, pero de resto, si no son religiosas, se las hacen quitar y las pueden dejar en un casillero, pero igual, si no las necesitan, yo creo que no es necesario que las lleven. A mí esta vez me tocó hacerlo en el Holland College de aquí, en el campus de Charlottetown. Era a la 1 de la tarde, empezaba mi examen y ahí iba a presentar las 3 primeras partes. Lo tenía que presentar a la 1 y tenía que llegar a las 12, pero yo soy la verdad muy precavida y llegué media hora antes de las 12 para no tener ningún inconveniente. La verdad, yo les voy a confesar que no porque haya vivido aquí no estaba nerviosa. La verdad sí estaba muy nerviosa, porque pues de todos modos es como probarte a ti mismo y mirar qué tanto has avanzado. Y me imagino, y yo sé que cuando uno tiene que entregarlo o tiene un compromiso con ese examen, tiene más nervios, pero la verdad es que no se preocupen, entren con calma, lean muy bien y confíen en lo que ustedes saben. El día sábado, que era el día de mi examen, llegué allá. Todavía no tenían todo listo, entonces me dijeron que podía subir al segundo piso, entonces yo me quedé ahí, me quedé mirando mi celular, como tratándome de calmar para que no estuviera tan nerviosa en el examen. Luego, ya más o menos cuando era la hora, bajé, me pidieron mi pasaporte, tenían una lista con todas las personas registradas, me pidieron mi pasaporte, me confirmaron que fuera yo, me pidieron una huella, me tomaron varias fotos, porque en el examen, en el resultado del examen que te mandan, te incluyen la foto y todo lo del pasaporte. Y en el pasaporte te pegan un stickercito donde está un número que es con el que tú vas a poder ver tus resultados en línea, que esos salen antes de que te llegue a tu casa. Entonces eso es súper bueno porque tú ya puedes ir teniendo como una idea antes de que tengas el papel oficial.
Cuando llegué allá, todo el mundo estaba como en mucho silencio y si no me fallan los cálculos, habían más o menos como 50 personas de todo el mundo. Entonces eso le da a uno también como apoyo, pero sí se sentía como un ambiente de tensión, pues porque todos sabíamos a lo que estábamos yendo y a lo que estábamos preparados. La verdad es que los instructores eran muy estrictos y me imagino que lo tienen que ser porque es un examen bien importante para todos. Y además había habido un problema porque habían unas personas que no les registraba bien la huella y pues ese es un problema porque casi que no los iban a dejar presentar el examen porque no podían comprobar que de verdad eran ellas las que se habían registrado o si iban a cometer, digamos, alguna suplantación. Listo, cuando se solucionaron todos los problemas y después de que nos recogieron todo lo que no debíamos entrar al aula, que también nos teníamos que quitar todas las chaquetas, todos los abrigos y también los sacos, solo podíamos entrar casi que en camisetas. Y si no tenías nada debajo y tenías solo un saco, pues también podías entrar así, pero tenías que dejar todas tus propiedades por fuera. Cuando entramos, la primera parte que hicimos fue listening. Entrábamos y entraba persona por persona, no podíamos entrar todo de una, sino que había una fila y entraba persona por persona guiados por el instructor. Y en cada puesto, en cada escritorio estaba nuestro nombre con un número de pasaporte y también ahí en la mesa teníamos que dejar el pasaporte y en la mesa había un lápiz, un borrador y un tajalápiz. Y usualmente cada cierto tiempo los instructores pasaban a verificar otra vez el número y el pasaporte, me imagino que fuera real. Los instructores, como les dije, son bien estrictos y se demoraron más o menos 10 minutos dándonos todas las instrucciones. Que leyéramos bien, que no marcáramos en el cuadernillo, que fuéramos muy cuidadosos, que eso me parece súper importante que ustedes lo sepan, que sean muy cuidadosos a la hora que marcan en la hoja de respuestas, porque la hoja de respuestas la lee una máquina. Entonces si ustedes no rellenan bien o rellenan dos lugares donde no debe ser, o hacen incluso como apuntes o algún tipo de escrito o dibujo en la hoja de respuestas, la máquina cancela la hoja y eso les puede invalidar todas las respuestas. Después de 10 minutos nos explicaron todo y nos dieron los cuadernillos y nos dijeron, por favor, no abran ningún cuadernillo hasta que terminemos de explicar todo. Y no se imaginan lo que pasó. Cuando el señor dijo eso, había una niña atrás mío y de la nada el señor empezó a gritar, ¡paren, paren, paren! Pero como si hubiera pasado la última catástrofe. Pues era que la niña de atrás había abierto el cuadernillo antes de que lo pudiéramos abrir. Pero yo creo literalmente que solo lo ojeó, o sea, ni siquiera lo alcanzó a abrir como tal, sino que solo lo estaba abriendo de la esquinita. Pues a esa niña la sacaron y no pudo hacer el examen. Lamentablemente, no sé si pueda volverlo a hacer en 2 meses, le toca esperar, pero pues la verdad sí es muy preocupante porque digamos, si tú estás haciendo todos los trámites de inmigración o si vas a entrar a una universidad y te piden el resultado en 1 o 2 semanas, pues no lo vas a lograr tener. Entonces sean muy cuidadosos con eso, estén súper pendientes de todas las instrucciones que dan, no saquen su celular, sean muy atentos y sigan todo al pie de la letra, porque aparte de que el examen es costoso, pues también les puede costar algunas cosas de más. Como les conté, empezamos con listening. La verdad no me acuerdo mucho de los tiempos, pero sí sé que para cada sección tienes un tiempo límite y de ahí pues no te puedes pasar. En listening teníamos que escribir primero las respuestas en los cuadernillos, todo bien llenado, y luego al final, cuando habíamos terminado, nos daban 10 minutos para pasar las respuestas. Usualmente en listening son muy cuidadosos con los detalles. Entonces digamos, hacen una frase, les voy a decir una frase. El tren pasa a las 5 de la tarde hacia Montreal. Y las respuestas son, ¿hacia dónde va el tren? La pregunta es, ¿hacia dónde va el tren? Entonces te dicen, Montreal, Toronto, Charlottetown o Vancouver. Entonces tienes que marcar eso. O por ejemplo, en un hotel. Señor Smith, la reserva es para el hotel 324. Entonces tú tienes que decir qué número de hotel. Casi siempre es selección múltiple. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención es que el listening fue todo con inglés británico. No fue tan difícil y obviamente uno ya se va acostumbrando, digamos, como a las canciones o a ciertas películas, pero sí hace una gran diferencia y la verdad no me lo estaba esperando. Es como decir que nuestros acentos, digamos, en Latinoamérica y escuchar a alguien hablando en España. Obviamente hay algunas palabras y algunos acentos que nos pueden jugar una mala pasada.
Cuando se acabó el tiempo límite, tuvimos que cerrar, nos dieron la instrucción de que cerráramos todos los cuadernillos. Y como todos ya sabíamos que eran súper estrictos y lo que había pasado, todos apenas dijeron cierren los cuadernillos, todos los cerramos rápido y no los volvimos a tocar. Y los instructores pasaron por cada puesto recogiendo todos los cuadernillos y luego repartiendo los otros de la nueva sección que fue el reading. Para el reading nos volvieron a entregar otro cuadernillo y otra hoja de respuestas. Como les digo, son súper cuidadosos con las instrucciones y hay varios códigos. Hay un código por el salón, hay un código por el tipo de examen, entonces, y tú tienes que llenarlos en la hoja de respuestas con unas marquillas que también les digo que eso lo revisa una computadora. Así que sean muy cuidadosos a la hora de marcar y sean muy cuidadosos que de verdad sea el número y el código correcto. En reading hubo como un contraste de escritos para mí porque sentí que uno era bastante fácil y el otro pues no me lo estaba esperando y era un poco más difícil. El primero era como un mensaje de un amigo hacia otro y contaban como una historia y ahí entonces tú tenías que marcar de qué ciudad estaban hablando, digamos cuándo se iban a ver, cuántas personas iban a encontrar, bueno, cosas como datos muy importantes. Y en el otro escrito era más como un escrito como de ciencias, como de biología. Entonces hablaban como de por qué un animal se comportaba así, cómo se apareaban y todas esas cosas que en realidad no me las estaba esperando porque siento que a veces uno necesitaría un conocimiento básico, digamos, de ciencias o de biología en inglés para ciertas palabras. Entonces también sean muy cuidadosos, pero a mí me parece que sí es muy bueno que se conectan mucho las preguntas con lo que dice el texto, así que lean súper bien porque de verdad que ahí mismo en la lectura están las respuestas, sino que uno tiene como que concentrarse muy bien y fijarse qué le están preguntando, porque a veces de pronto por las palabras pensamos que nos están preguntando una cosa que no es, entonces leamos muy bien. Yo digamos leo el texto todo, luego leo las preguntas, vuelvo a leer el texto y ahí sí respondo. Cada uno tendrá como su estrategia, pero lean muy bien, traten de leer 2 veces, las respuestas también traten de leerlas 2 veces para verificar y comprobar que sí es lo que les están preguntando. Cuando se acabó el tiempo límite de reading, pasamos a la última sección del día que era writing. En writing nos dieron un cuadernillo donde estaban los 2 temas y también nos dieron una hoja de respuestas donde a un lado estaban unos renglones para escribir y al otro lado más renglones. En una de las preguntas nos dijeron que teníamos que escribir a un periódico contándole por qué creía que teníamos que cuidar los edificios históricos de la ciudad. Entonces yo me fui más como por el lado de invierno, que porque causaba muchos estragos y también era importante tener la historia y todo eso. Entonces también es como tener un poquito, dejar un poquito volar la imaginación y sobre todo argumentar muy bien todo lo que dicen. Entonces como que piensen cuál es una estrategia, digamos, como fácil, que ya tengan en la mente, que no les cueste mucho trabajo argumentar para poder que esté soportada y que no tengan ningún inconveniente. Y en el otro lado me preguntaron que escribiera un ensayo o como un escrito de por qué yo creía, en mi opinión, que era bueno o malo juntar a personas mayores con personas jóvenes en un sitio de trabajo. Entonces yo me fui como por el lado de que ambas personas podrían aportar, me fui por el lado de que era bueno porque los mayores podían aportar mucha experiencia y los menores y los más jóvenes podían aportar como nuevos conocimientos y tecnología para hacer al negocio crecer mucho más. Entonces eso fue más o menos lo que yo escribí, y algo que sí nos dijeron muy claro es que la letra y la escritura tiene que ser muy clara, porque palabra que no se entienda, palabra que no te califican. Ellos, como me imagino que tendrán muchos ensayos y muchas escrituras, no se pondrán como a mirar bien de los trabajos, sino que todo es escrito y lo verifican bien, pero no se toman el tiempo de revisar cada palabra. Algo también súper importante y que lo aprendí allá es que usualmente en cada tema te dicen cuántas palabras más o menos tienes que escribir. Entonces un tip que me dieron allá para que no gastáramos tanto tiempo contando cada palabra es que en el primer renglón que escribiera contara cuántas palabras tenía y lo multiplicara por el número de renglones que había hecho, que me pareció súper bueno y además no gastábamos tanto tiempo contando cada palabra.
Cuando terminó el writing y todos terminamos, porque no podíamos salir cada que terminábamos, sino que hasta que se terminaba el tiempo límite podíamos salir. Atrás había un reloj, así que cuando se terminaba el tiempo límite todos entregábamos el cuadernillo con todas las hojas y podíamos salir. Yo no sabía más o menos cuánto me había gastado, pero yo creo que alrededor de unas 3 horas o más, en donde la verdad terminé muy cansada, de todos modos como por el estrés y la preocupación emocional y también porque era examen tras examen, entonces esto deja un poco cansado, pero nos dijeron que fuéramos a descansar y al siguiente día nos veíamos en el mismo lugar y en la misma hora para terminar la última sección, que era speaking. Al siguiente día, ya domingo, llegué allá, obviamente también con mucho tiempo de anticipación, llevé otra vez mi pasaporte y seguí todas las reglas que me habían dado, que me habían dicho que no llevara mi celular, que no llevara objetos personales. Llegué allá, tuve otra vez que hacer la huella, tuve otra vez que tomarme la foto y me dieron un papelito. Volvimos a esperar en línea, volvimos a hacernos en una fila y nos dirigimos cada uno a un salón. Y ahí entré con el señor, con el instructor. Apenas yo entré, él no me habló nada, sino que puso una grabadora. Encendió una grabadora y dijo: estoy aquí, mi nombre es ta y estoy con el candidato número ta. ¿Cuál es tu nombre? Entonces yo ahí respondí: me llamo María, mucho gusto en conocerte. Me dijo que de dónde era, yo le dije de Colombia y ahí de una me dijo: bueno, y cuéntame por qué te gusta Charlottetown. Entonces pues yo le conté todo lo que les he contado a ustedes en los videos. Le conté todo eso y luego me dijo: bueno, ¿y en dónde crees que es más fácil hacer amigos? ¿En una ciudad grande o en una ciudad pequeña? Entonces yo le conté que pues eran diferentes, que dependía de la calidad de vida y del manejo que tenían las personas. Y también después me preguntaron que cuál era mi deporte favorito, que me gustaba hacer en los fines de semana. La verdad es que me hizo varias preguntas personales muy al azar y como cambiando muy rápido de tema, como para ver si yo tenía tal vez ese manejo como de ir cambiando de tema e ir preguntando diferentes cosas como para meterme en una conversación. También me dio una hoja blanca y me dijo: listo, con esta hoja tienes 30 segundos para pensar y si quieres escribir algún apunte de una pregunta que te voy a hacer. Una persona que quisieras conocer en algún punto de tu vida, quién es y por qué. Pero de la nada así me dio 30 segundos. Entonces yo hice apuntes como rápido de cosas que no se me fueran a olvidar, como de puntos importantes y ya. Y le conté la historia. Después de la pregunta me volvió a preguntar más allá de como la vida en Canadá. Entonces me dijo que cómo me iba en el trabajo, que qué tal me gustaba Charlottetown, cuántos amigos había hecho, cómo había hecho mis relaciones aquí. Entonces eso me gustó mucho porque también cubría como ciertos temas y precisamente era como el examen general, entonces te cubre como temas que tú abarcas en la vida diaria. Y ya después, cuando terminamos esa pregunta, me volvió a tomar la huella, me agradeció por su tiempo, yo le agradecí por el de él y paró la grabación y ahí ya todo terminó. Cuando salí me dijeron que me iba a llegar una correspondencia a mi casa con el puntaje más o menos en 2 semanas, pero me dijeron que si estaba muy ansiosa podía ver mis resultados en línea, la misma hoja pero en línea, y se demoraba más o menos 13 días. Bueno, en este examen sentí que me fue mucho mejor que en el que presenté académico y como les digo, si quieren saber la historia del académico, déjenmelo abajo en los comentarios. En este examen saqué 8 de puntaje total. Mi mejor sección fue speaking y mi peor sección fue reading. Por eso les digo yo que lean muy bien y pongan mucha atención porque sentí que las instrucciones y todas las preguntas estaban en la lectura, pero tal vez como que no respondí muy bien o no respondí precisamente lo que me estaban preguntando. El puntaje va de 0 a 9 y usualmente en las cosas de migración o en las universidades aceptan más o menos de 4 para arriba, entonces tampoco se preocupen por sacar un 9 porque la verdad es que es bastante difícil y tiene que ser casi que un nativo. Y además valoren como lo que sacaron porque es nuestro segundo idioma y nos esforzamos un montón por hacerlo. Y si sacan 4, si sacan 5, si sacan 6, alégrense, pero también esfuércense por seguir sacando mejor y mejor y mejor. La verdad, esta vez superó mis expectativas y estaba muy feliz por contarles porque de eso se trata, de ir mejorando. La verdad, en el académico, como les conté, no me fue tan bien como yo esperaba y si quieren la historia después se las cuento. Y en este, cuando me llegó el papel, la verdad estaba muy contenta porque siento que es muy bueno poder nosotros poner nuestras metas y superarlas.
Bueno, ahora detrás de toda la historia también es muy importante contarles cómo me preparé, porque siento que eso es una parte fundamental. Siento que este examen es mucho como de instrucciones y de leer muy bien todo lo que te dicen, todo lo que está en el cuadernillo y también practicar muchísimo. Entonces yo les voy a dejar abajo unas páginas que fue donde practiqué todos los simulacros que hice. La verdad hice bastantes. Las preguntas puede que no sean las mismas, varían cada año, pero por lo menos les da a ustedes una idea. Y obviamente también los temas cambian muchísimo, pero a ustedes les da una idea de más o menos cómo es la estructura para que no los tome tan de sorpresa, porque siento que eso también le puede asustar a uno bastante, como recibir ya el formulario y uno ni siquiera saber qué tiene que hacer. Entonces siento que prepararse con la estructura, más o menos cómo van las preguntas, qué les preguntan, eso les da mucha idea. Entonces les voy a dejar abajo en la caja de descripción todos los links con los que yo practiqué muchísimo. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Por favor, sí, hacen el examen y este video les sirvió, cuéntenme cómo les va, cuéntenme cuál fue la mejor sección que hicieron, cuéntenme cómo se practica, cómo se entrenaron, y espero que les haya gustado muchísimo el video. Déjenme abajo en los comentarios cualquier duda que tengan, síganme en todas las redes sociales como Una Colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!